Fundamentos de la sabiduría hiperbórea es un libro de el filósofo y escritor Nimrod de Rosario. En este caso es un libro de ensayo filosófico y psicológico que expone de una manera diferente lo que ya antes escribió en El misterio de Belicena Vilca, que es el otro libro que tengo reseñado en este canal. Y como veo que tiene bastante interés, pues voy a dedicar otros videos ahora a analizar este texto, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Y este libro inicia con una carta orientada a un grupo esotérico, que es el de los Caballeros Tirodal o la Octra. Fue una orden esotérica creada por el autor para compartir este conocimiento. Sin embargo, es una orden que ya desapareció y pues prácticamente esta parte del libro ya no tiene mucho sentido, digamos. Esta lucha que el autor menciona por el fin de la historia, pues prácticamente es algo que ya quedó obsoleto, ya fue, porque digamos que el proyecto que él tenía para introducir este conocimiento a este grupo, pues ya terminó. Ese grupo ya no existe. Ahora lo que nos queda pues es la filosofía que contiene este texto y el conocimiento psicológico que nos enseña. Es un libro en el que el autor rescata una forma de presentar y de elaborar esta filosofía de una tradición del siglo XVIII, que es la tradición racionalista europea. En este periodo de la Ilustración se decía que lo que distinguía a los humanos de los animales era la razón. Y digamos que esta es una creencia que viene desde Aristóteles, que ya después con el psicoanálisis pues se empezó a decir que esto no era tan cierto, que éramos racionales, pero digamos que Nimrod del Rosario retoma esta tradición para decir que va a presentar esta sabiduría hiperbórea a modo de un ensayo racional, en el que va a exponer mediante ejemplos geométricos y matemáticos esta sabiduría. Sin embargo, hace la advertencia de que no significa que esto sea realmente así, sino que lo que hace es una interpretación de lo que él recibió como sabiduría para presentarlo de una manera racional y que cualquier persona pueda entenderlo, digamos, de la manera en la que se suma uno más uno, pues siempre son dos. Entonces, esto era lo que esta filosofía racionalista pretendía. Y ejemplos de esto, si quieren ver un antecedente de la escritura que contiene este libro, pues están los filósofos Kant. Hay una influencia sobre todo de la manera de escribir de este filósofo en este texto de Nimrod de Rosario. Otro es Leibniz, otro es Spinoza, que son autores que utilizan este tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, incluso Descartes con su famoso plano cartesiano. O sea, hay bastantes filósofos de esta tradición que utilizan las matemáticas y la geometría como ejes de reflexión filosófica e incluso metafísica, ¿no? Que es lo que va a hacer también aquí Nimrod de Rosario. Entonces, en esta primera parte del libro, Nimrod de Rosario va a explicar que es un libro creado para que los caballeros de esta orden tirodal encuentren a los elegidos y les muestren un método de pensamiento para convertirlos en soldados del fin de la historia. Y bueno, esto se refiere ya en la filosofía, por ejemplo, Hegel también ya hablaba del fin de la historia. Hay como diferentes tesis sobre qué es el fin de la historia bajo esta tradición de la sabiduría hiperbórea. El fin de la historia al que se refiere Nimrod de Rosario es eh, una concreción de un plan que tienen en este caso los sionistas, como se les llama ahora, digamos, este grupo religioso de la religión judía, y que lo que retoma este autor es la idea y la tesis de que estos religiosos han estado urdiendo un plan para la dominación mundial. La ingeniería social, los diseños sociales siempre han existido. Y lo que este autor dice es que esta es una concreción de un plan que viene desde hace milenios, por lo menos en los registros históricos oficiales, desde lo que se conoce como la introducción del cristianismo, pues justamente en el siglo I, en los siglos cero, es decir, después de la caída del Imperio Romano, o más bien en su decadencia.
cuando el emperador Constantino hace oficial la religión del cristianismo o el catolicismo, ¿no? En Roma. Que sabemos que Roma sigue siendo la sede del catolicismo, de esta religión que funciona como una especie de transnacional que tiene sedes en todos los países. Entonces, aparentemente el judaísmo vendría a ser otra de estas religiones abrahámicas junto con el Islam. Son tres religiones que obedecen un poco a lo mismo, incluso no solo esta, sino el budismo y el hinduismo y otras religiones orientales. Las luchas políticas y religiosas en realidad tienen un origen que se remonta al inicio de la humanidad, que tiene que ver con la separación de dos grupos, en donde el espíritu es atrapado en este mundo material y concretamente en este planeta Tierra, aunque en el misterio de Belis en la Vilca se habla que hay diferentes planetas y universos, este no es el único, pero en este caso, que es donde estamos nosotros, pues hablemos del planeta Tierra. Y aquí lo que el autor habla es que hay un plan para gobernarnos a todos, digamos en un único gobierno, el gobierno mundial, pero no como lo creen estas teorías de conspiración, ¿no? No, esto no es algo nuevo, no es algo que tiene 20 años, por eso digo que no existe lo que le llaman un nuevo orden mundial, esto no existe, sino que es un orden mundial que ha venido siendo diseñado y echado en marcha pues desde hace milenios. Incluso esto se remonta a incluso antes de la Atlántida. El último registro que se tiene es el de la Atlántida, que la Atlántida es mencionada por Platón, otro filósofo que tiene mucha influencia en esta sabiduría hiperbórea, porque Platón también hablaba de que hay otra dimensión que es el fundamento de esta, que digamos Nimrod de Rosario lo que hace en este libro de la sabiduría hiperbórea es retomar esa tradición platónica y digamos explicarla en su origen, que eso era lo que también hicieron los cátaros, que son los gnósticos originales. Nos explica, digamos, cuáles eran los sentidos originales de muchos de los conceptos de la filosofía antigua que se han perdido, ¿no? Como mencionaba Platón. También está la tradición del hinduismo con este concepto de los kshatriyas, que es de donde él toma esta idea del guerrero espiritual, que es un concepto que viene en el Bhagavad Gita, con la figura de Arjuna, que es este guerrero que va a ser, digamos, instruido por el dios Krishna en una lucha espiritual, pero también política. Entonces, digamos que de ahí toma este autor estos conceptos. Él va jalando, digamos, esto es muy interesante porque él va jalando una tradición que aparentemente ya estaba perdida o ya está perdida. Y algo muy interesante es que nos la vuelve a poner en contexto, en el contexto, digamos, del siglo XX, que es donde él escribió el libro, a finales del siglo XX, ahora ya es siglo XXI. Pero habría que decir esto que menciona, ¿no? Esta orden de caballeros Tirodal ya terminó. Entonces, aquí yo estoy compartiendo esta serie de análisis de videos. Si ustedes quieren profundizar más, como les he comentado en los videos anteriores, pueden tomar mis cursos, que son cursos basados justamente en estos clubs de lectura, para que puedan tener una comprensión más profunda de lo que aquí se está hablando. En esta primera parte, que es sobre la metafísica, el texto inicia con una explicación que va a ser Nimrod de Rosario sobre lo que él entiende como su antropología y su psicología, es decir, este conocimiento nos va a proveer una información sobre lo que es nuestro origen y nuestra estructura psicológica y lo que implica ser un humano. Y aquí va a ser una distinción en que no todos los humanos somos iguales, ¿no? Esta idea aristocrática que también venía de la antigüedad y lo que explica es que existen en la Tierra diferentes tipos de seres humanos. Esta distinción pues ya se tenía, por ejemplo, actualmente sigue vigente con el sistema de las castas en la India, y era el fundamento aristocrático de las monarquías en Europa o mismo incluso en América, cuando existían las diferentes clases sociales o castas sociales, ¿no? Que no estaban fundamentadas solamente en el dinero como ahora, porque en la actualidad las clases sociales simplemente se distinguen por el dinero que tienes. Si tienes más dinero, pues eres de una clase alta. Si tienes menos dinero, pues eres clase media o clase baja.
Sería, digamos, una distorsión, una degeneración de lo que originalmente eran las clases o las castas, ¿no? Las castas, digamos, aquí Nimrod de Rosario va a explicar una distinción entre tres tipos de seres humanos que, digamos, tendrían una naturaleza esencialmente diferente. ¿Cuál sería? El primero le llama animal hombre o pasú, que digamos es el hombre primitivo que estudia la antropología, estos seres humanos neandertales, este, el Australopithecus, todos estos antecesores supuestamente de la humanidad, que en la antropología oficial se dice que hay un eslabón perdido en donde hubo un momento en el que esta, digamos, este hombre, como existía casi indistinguible de los animales, sin un aparato cognitivo como el que se tiene actualmente, pues hubo un eslabón perdido, un tipo de hombre que no se explica en qué momento evolucionó de ser un animal a lo que conocemos ahora como ser humano. Bueno, aquí Nimrod de Rosario va a explicar cuál es ese eslabón perdido, en qué momento hubo un salto en donde se pasó de ser un animal a ser un hombre o una mujer, un ser humano que ahora ya camina en erguido, ¿no? En dos pies. Entonces está este animal hombre, que es un animal primitivo, o pasú, le llaman. También está el pasú, que sería un pasú que ya no es, digamos, este animal sin racionalidad, sino que ahora ya es el pasú, como lo describe la antropología, un ser humano tal como lo conocemos ahora. Pero lo que dicen en Nimrod de Rosario es que este pasú contiene un linaje hiperbóreo, es decir, se le alteró genéticamente para que deviniera en el ser humano que conocemos ahora. Este segundo tipo contiene una posibilidad de que en él se manifieste el espíritu y termine despertándolo, convirtiéndolo en lo que el autor llama un viría. Y el tercero sería un sida hiperbóreo, que puede ser tanto un espíritu liberado como un sida traidor, que sería un tipo de ser humano que conoce nuestro origen, conoce la verdad de que nuestro espíritu está encadenado en este plano. Sin embargo, ellos deciden quedarse aquí, eh, digamos que son los prisioneros que aceptan ya gustosos estar en la prisión, nada más que con una cuota de privilegio, ¿no? Entonces, a estos prisioneros, ellos saben que estamos en una prisión, que el planeta Tierra es una prisión de espíritus, pero dicen, bueno, yo me voy a quedar aquí, no tengo ningún problema. Nada más a mí pónganme como rey, como presidente o como empresario, como banquero, ¿no? Y mientras me den todo, pues yo estoy muy a gusto aquí. Digamos, sería este pensamiento materialista. El pensamiento materialista de creer que lo único que existe es esta vida, esta realidad, y por tanto lo que hay que tener es éxito social, económico y vivir muy feliz la vida. Bueno, esto va a ser completamente opuesto a la filosofía de la sabiduría hiperbórea. Después de esto, el autor introduce el modelo de la esfera, que es este ejemplo geométrico que mencionaba, para explicar cómo el espíritu fue engañado y encadenado al plano material. Entonces lo que explica en este modelo es que el espíritu es análogo a una esfera que tiene en su interior diferentes puntos que indican hacia un vértice, que es el centro, en donde había un orificio, digamos, en esta esfera, por donde el espíritu fue engañado para mirar hacia afuera. Y cuando el espíritu miró hacia afuera, quedó revertido, de tal manera que la esfera, digamos, es como si que se hubiera invertido, y el autor propone el ejemplo de que la esfera en el interior tuviera un color y en el exterior otro, de tal manera que al quedar de revertida, pues esos colores quedan invertidos para ejemplificar cómo el espíritu fue eh, engañado para transformarse en una inversión de su naturaleza original. Es decir, lo que era adentro ahora quedó afuera y lo que era afuera ahora quedó adentro. Entonces, el plano material es el mundo ordenado por el demiurgo.
Su característica es el orden arquetípico que sigue la materia a impulso de la fluencia temporal de su conciencia. Es lo que en el Tíbet denominan gran aliento, pero que en este texto Nimrod de Rosario llama el tiempo. Es decir, aquí retoma esta tesis de este filósofo griego Platón. Si ustedes estudian, van a leer el Timeo, que es un diálogo de Platón en el que Platón explica cómo el demiurgo crea el universo. Y justamente el universo está creado a partir del tiempo y el espacio. Entonces, aquí se retoma esta tesis, pero digamos que reinterpretando que justamente este demiurgo no es, digamos, el dios original como lo presentan las religiones, sino que es otro Sida traidor. Digamos, podríamos decir que es el primer Sida traidor a los espíritus. Entonces, esta creación del demiurgo lo que hace es estructurarse mediante arquetipos. Los arquetipos van a ser una forma en la que el demiurgo, digamos que influye realidad al mundo. Es decir, la psique humana, esto incluso se estudia, por ejemplo, en psicoanálisis, la psicología analítica de Jung. La psique humana responde a arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo el hombre o la mujer, por ejemplo, son arquetipos. No son realidades físicas, sino que son realidades ontológicas. Hombre, mujer, animal, Dios. Hay diferentes arquetipos que están en la psique y que van a ser actualizados al transcurso de la vida de cada persona. Entonces, las mónadas provienen de la primera emanación del demiurgo, evolucionan siguiendo el programa de esos arquetipos. Y la entelequia es la perfección en potencia del arquetipo manifestado, llamado Manu. Entonces, digamos que, como mencionaba, Nimrod de Rosario va a retomar estos conceptos de los filósofos del racionalismo. Pero aquí él les va a dar su propia significación basado en esta filosofía de la sabiduría hiperbórea. La mónada humana, digamos, a su vez viene de la teoría gnóstica original, en la que se habla de cómo el demiurgo va emanando esta realidad. Y la emanación sigue esta línea. Los arquetipos, luego las mónadas, luego la entelequia y finalmente la mónada humana, que es la que nos corresponde, que sigue la dirección arquetípica evolutiva de un arquetipo Manu. Entonces, con la manifestación del demiurgo en el universo y sus emanaciones, lo que va a suceder es la creación de la dualidad. Todo es dual, ¿no? La esfera, al revertirse, queda en un plano dualista, en donde el yo del espíritu es infinito, pero visto como imperfecto por el arquetipo al ser indeterminado. Es decir, lo infinito es determinado. Y desde el plano material esto no puede ser así. En el plano material todo es finito. Todo es... Por eso las cosas se pueden cuantificar, por eso las matemáticas. Porque en el mundo de los entes finitos la perfección arquetípica es finita. Es decir, aquí hay un límite, ¿no? La vida inicia y termina individualmente. Y todo inicia y todo termina. Entonces, esto tiene que ver justamente con el patrón del tiempo y el espacio, y como este tiempo, espacio, en especial el tiempo, pues es el aliento del demiurgo, que esta es una imagen tomada del hinduismo, en el que se habla justamente de que el tiempo es el aliento de Brahma. Entonces, aquí lo que dice Nimrod de Rosario es que justamente la confusión estratégica viene de esa reversión del espíritu o de la esfera, con este ejemplo que él explica de la esfera, en donde en realidad el yo infinito del espíritu está situado más allá del plano material, pero al estar atrapado aquí, pues queda estancado. No puede salir porque lo que sucede es este proceso amnésico en el que el espíritu realmente no entendió qué fue lo que sucedió y quedó atrapado en una realidad sin entender qué es lo que estaba pasando. Quedó atrapado en esta realidad material y al quedar encadenado ya no sabe que lo está.
Digamos que ese es la tragedia. Otro punto muy interesante es que el autor dice que no es posible realmente tener un conocimiento de Dios, es decir, todas estas religiones, sectas y demás que te hablan de cómo es Dios, que ellos tienen una relación con Dios, que Dios les habla, que Dios esto, Dios lo otro. Bueno, aquí este autor lo que dice es que solo los espíritus que están adecuados de su manera original pueden tener un concepto correcto y verdadero de lo que sería lo que entendemos como Dios. Mientras que todos los que estamos en este plano, pues no tenemos ese privilegio, no tenemos esa capacidad, ni siquiera. Entonces, otra vez, y esto es interesante porque esto lo que implica, pues es que todas las religiones, nada más por eso ya son falsas, ¿no? Cuando a ti te hablan de que Dios, tal religión te vincula con Dios, pues es mentira, no puede ser. Desde esta tradición eso no existe. Pero no desde una postura agnóstica o atea, ¿no? Porque podríamos hablar aquí también como del ateísmo materialista, en donde yo no creo que existe Dios y afirmo que Dios no existe, ¿no? Entonces, por tanto, lo único que existe es el mundo de la materia. Esa sería la postura atea. La otra sería la agnóstica con A, en donde yo no sé si existe Dios o no existe. Y como no lo sé, pues no puedo decir nada, ¿no? Y en este caso sería la gnóstica, que es en la que estamos estudiando, en donde se afirma que sí existe Dios, sí existen los dioses. Pero aquí lo que explica Nimrod de Rosario es que en realidad el Dios verdadero no es cognoscible para nosotros, es un Dios incognoscible. Y esto que han llamado Dios las religiones, pues en realidad vendría a ser el demiurgo, que es un falso Dios, un Dios menor, un SIDA, una especie de SIDA traidor, el primer SIDA traidor, que contiene o es el mismo un espíritu hiperbóreo, pero lo que hace es, digamos, crear su propio universo, aprovechando la entidad de los espíritus reales. Y esta parte, pues otro misterio. Es otro misterio, cómo esto es posible. Aquí podríamos hablar como del primer psicópata de la historia, del cual, como vemos en este plano material, todos los que gobiernan en este plano, todos los que tienen éxito financiero, social, etcétera, pues vendrán a ser psicópatas la mayoría. Por si no lo sabías, la mayoría de los que gobiernan son psicópatas. Entonces ya desde ahí, si tú investigas las características psicológicas de un psicópata, pues es un tipo de gente que realmente no tiene empatía por nadie, no tiene ningún tipo de compasión, de contemplación, no tiene nada que sea algo que digamos le haga poder sentir algo de hermanación por otros seres humanos, ni siquiera por los animales. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente los psicópatas también se cuelan en religiones, en sectas, en diferentes tipos de organizaciones, y aquí habría que dejar claro que la sabiduría hiperbórea no te está pidiendo convertirte en un psicópata, porque hay como esta línea que habla de desligarse de este plano anímico, ¿no? Pero esto ya lo explicaré más adelante. Por ahora me quedaré aquí. Si quieren continuar la exploración de este texto y de otros de esta tradición de sabiduría hiperbórea, escriban al correo con X al principio, javiervillaurrutia66 gmail.com, y ahí les comparto la información de lo que necesitan para inscribirse al curso. Las reuniones es un curso que doy en línea. Doy cursos en línea sobre diferentes textos. En este caso, este es uno que estoy trabajando ahora, que es el de la sabiduría hiperbórea. Bueno, ya tengo un rato trabajándolos. Y para quienes quieran participar, pues les dejo esta información.